Craig Ashley David, Southampton, 5 de mayo de 1981, es un cantante, compositor y productor discográfico inglés que alcanzó la fama en 1999, cuando apareció en el sencillo Re-Rewind de Artful Dodger. Tuvo un gran éxito con su álbum debut Born to Do It, que fue lanzado en el año 2001 y del que vendió 8 millones de copias en todo el mundo. Después de ese álbum lanzó 5 álbumes de estudio más y ya prepara su 7º disco. Ha trabajado con una gran variedad de artistas, tales como Timothy Strider, Kano, Jay Sean, Rita Ora, Hardwell, Alex Ubago y Sting. David ha estado nominado hasta 13 veces a los Brit Awards. Craig David nació en Holyrood, Southampton, Hampshire, Inglaterra, de padre afro-granadino y de madre anglo-judía. Su padre, George David, era carpintero y su madre, Tina née Loftus, dependienta de una famosa cadena de droguerías británica llamada Superdrug. Ella está relacionada con el fabricante de relojes de pulsera Accurist. El abuelo materno de David era judío ortodoxo y su abuela materna, conversa al judaísmo. Los padres de David se separaron cuando él contaba con la edad de 8 años y fue criado por su madre, a la que aprecia notablemente y está sumamente agradecido por los sacrificios que ésta había realizado para que él pudiera desarrollar su carrera profesional. Fue a las escuelas Belmore School y Southampton City College. Craig sufrió de acoso escolar por parte de otros estudiantes de su escuela. Escribió y lanzó el tema Johnny en 2005 sobre sus tristes recuerdos de aquellas malas vivencias. El padre de Craig tocaba el bajo en una banda de reggae llamada Ebony Rockers. De adolescente, David comenzó acompañando a su padre a locales de baile donde los DJs le dejaban tomar el micrófono. Give up, but you came and you changed my whole world. Now I'm somewhere I've never been before. Now I see. Su prematura carrera comenzó cuando grabó un B-side con el grupo inglés de R&B Damage, el tema de Eric Clapton Wonderful Tonight. Entonces comenzó haciendo coros con el grupo de UK Garage y Rhythm and Blues inglés de Artful Dodger, con el sencillo Rewind, publicado a comienzos del 2000, llegando al número 2 en las listas de los sencillos, posicionándose 17 semanas en el top 75 de Reino Unido. Esto fue el trampolín para su carrera discográfica. Wild Star Records se fijó en David cuando su por entonces manager Paul Whittier conoció al copropietario Colin Lester y les enseñó alguna de su música. Lester le contó más tarde a Headquarters que estaba particularmente impresionado por su primera canción, Walking Away, y dijo que fue algo que destacaba por sí solo. Me sorprendió que un chico de 17 años pudiera escribir una canción con tan enorme potencial. El jefe de la Wild Star se quedó incluso más sorprendido cuando visitó la casa del artista en Southampton y encontró en la pequeña habitación de David una pila de vinilos de 12 que llegaba al techo y comentó: aquello me convenció de que él era una promesa y no solo un chiquillo haciendo una actuación. En aquel mismo momento Lester le ofreció a David una carrera con su sello. Cuando Lester escuchó, más tarde, 7 Days, dijo inmediatamente que había escuchado un número 1 y promocionó su contrato a un álbum aquel mismo día. Next door when her parents went out, she phoned say hey boy, come on right around. David se considera judío, manteniendo tradiciones y días sagrados de dicha creencia. También se considera ávido seguidor del equipo de su ciudad natal, Southampton FC. El 24 de marzo de 2010, Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS nombró a Craig David embajador de esta enfermedad.
Su primera actividad tras este nombramiento fue su visita a Sudáfrica, en la que aprendió más sobre esta dolencia y en la que conoció a personas que la padecían o la habían sufrido en el pasado, así como a científicos que habían dedicado su vida profesional a combatir esta enfermedad. David recalcó que su misión era ayudar a eliminar el estigma social que supone la tuberculosis, para ayudar a combatirla. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. El 2 de julio de 2014, David subió un fragmento de su tema Cold a su página oficial de SoundCloud. Habiéndolo sacado a la luz la semana antes durante su programa de radio TS5, quería compartir alguna de la música nueva en la que había estado trabajando en anticipación a su largamente esperado sexto álbum de estudio. Otra pista titulada Seduction fue subida a la misma plataforma en septiembre de 2014. El 5 de septiembre de 2015, David colaboró en el programa Live Lounge de la BBC Radio 1 con Sigala, donde hacía una versión del tema See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, mezclada con el tema Black Magic de Little Mix. La semana siguiente, el 10 de septiembre, David apareció en 60 Minute Takeover de Kurupt FM en BBC Radio 1 Extra con Mr. Jam. David aclaró: realicé filming en la canción Where Are You Now, y se convirtió en un éxito viral en internet. También se tocaron dos fragmentos de potenciales pistas para nuevos álbumes, y esta aparición en uno extra llevó a David a realizar una actuación sorpresa del remix filming Where Are You Now en Fabric con Kurupt FM y Alexandra Palas con Major Lazer y Diplo. Más tarde se reveló que la aparición de Radio 1 Extra condujo a una colaboración entre David y Big Narsty, que también apareció en el programa, y la canción que grabaron titulada When the Bassline Drops en los shows de Mr. Jam de la BBC Radio 1 y la BBC Radio 1 Extra el 7 de noviembre de 2015. Salió a la luz más tarde que la pista se lanzó con Speakerboxxx JRM el 27 de noviembre de 2015. When the Bassline Drops debutó en el número 50 en el Reino Unido y alcanzó el número 10 el 5 de febrero de 2016, convirtiéndose en el sencillo más alto de David desde 2007. David hizo una aparición sorpresa en la versión británica de Factor X el 13 de diciembre de 2015, donde realizó su gran éxito Rewind. But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never so messed up, 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 up. When you walked out, said that you had enough, enough, nothing to fool.